Chicos, esta noche comenzamos con el extraño y sombrío año 536. Un año tan maldito que incluso los campesinos medievales, que no eran precisamente ajenos a la miseria, miraron alrededor y dijeron: sí, aquí pasa algo raro. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora apaga un poco las luces, enciende un ventilador para ese murmullo de fondo y vamos juntos en este viaje nocturno. Situémonos. Es el inicio del siglo VI. Eres un comerciante, un monje o tal vez alguien que solo espera que su cosecha de nabos no fracase otra vez. La vida no es glamorosa, pero al menos es predecible. Las estaciones vienen y van. El sol sale hace lo suyo, y tú te quejas como de costumbre. Hasta que llega el año 536, y de repente el sol deja de hacerlo. Al principio es sutil. Algunas mañanas grises, un cielo que parece apagado. La gente entorna los ojos. Los campesinos murmuran, alguien bromea diciendo que los dioses se quedaron dormidos. Pero las nubes no se disipan. La luz sigue débil. Pasan los días, luego las semanas, y el sol continúa con una rutina a medias, como si estuviera haciendo lo mínimo para no ser despedido. En Europa y Asia se nota que algo anda mal, y no en el sentido de mi toga se mojó con la lluvia, sino mucho peor. El historiador bizantino Procopio, que no era amigo de los dramas, escribió que el sol daba su luz, sin brillo. Traducido del lenguaje de los cronistas, esto es muy inquietante, y todos vamos a morir. Otros hablaron de una niebla seca que cubría el mundo. No era humo. No era neblina, era un gris persistente que no se iba ni con viento ni con lluvia. Como si el planeta estuviera enviando una advertencia atmosférica vaga que nadie entendía. El resultado, un año que no obedecía las reglas. Las cosechas no maduraban, los árboles dejaban de crecer, las aves migraban en círculos. Y los humanos, siendo humanos, intentaban explicarlo. Algunos lo llamaron castigo divino, otros culparon a la hechicería, eclipses o a los pecados del vecino. Seguro que alguien lo achacó a una cabra. Su nombre no quedó registrado, pero ya sabes que existió. Mientras tanto, la gente común, el aldeano, el campesino, el escriba agotado, solo tenía que soportarlo. Sin sol significaba más frío, menos comida, más confusión, y ninguna idea de cuánto iba a durar esa broma cósmica. El año 536 no empezó con un estallido, sino con silencio, con un cielo extraño, una sensación de inquietud y la certeza de que algo estaba roto. Y aviso apenas estaba comenzando. El sol estaba técnicamente ahí arriba, pero no cumplía con su papel. Lo que antes era una presencia confiable, brillante y un poco juzgadora, se había convertido en un disco pálido y sin ganas, como si hubiera pedido licencia por enfermedad. La calidez de una vela moribunda inspiraba más entusiasmo. Testigos de Constantinopla, China, Mesopotamia e Irlanda describieron lo mismo. La luz del día apenas se distinguía del crepúsculo. Te levantabas pensando que era el amanecer. Al mediodía creías haberte quedado ciego. Al atardecer, buena suerte, intentando adivinar la hora. El sol ya no se ponía, simplemente se retiraba a medias, como si abandonara la conversación. Algunos cronistas lo describían azulado sin proyectar sombra alguna. En China decían que durante el día se veían las estrellas. Imagina estar en tus campos de arroz, mirar arriba y distinguir constelaciones. Eso no es clima, es el cielo reiniciándose. Y además de oscuro, era frío. Con la luz filtrada por algo misterioso, las temperaturas cayeron. No de una manera agradable para un chocolate caliente, sino más bien del tipo: tus cultivos de primavera creen que es enero, y tus dedos ya no funcionan.
Recuerda que la gente del siglo VII no tenía idea de ciencias atmosféricas. No sabían nada de volcanes a miles de kilómetros. Solo sabían que el sol había dejado de cumplir. Y si tu comida, tu calor y tus ganas de vivir dependen de eso, pues tienes un problema. Así que buscaron explicaciones, castigos divinos, alineaciones planetarias, malos presagios. Siempre era culpa de alguien o de algo. Pero el fenómeno no se detuvo. Los informes llegaban de todas partes, una niebla seca, que no se parecía a nada conocido. No era bruma porque la bruma se disipa. No era humo porque el humo huele a fuego. Era una especie de fantasma húmedo que seguía a la gente arruinando la visibilidad y el ánimo. Procopio escribió que el sol emitía luz sin brillo y que esa neblina espectral permaneció durante todo un año. 12 meses, sin ver bien el cielo, sin saber la hora, la estación, o si esa iba a ser la nueva normalidad. En Oriente, las crónicas chinas hablan de polvo amarillo cayendo del cielo y como toque surrealista nieve en verano. En Irlanda se registró falta de pan, lo que en su poética manera significa hambruna generalizada. Y ya sabes que la cosa va mal cuando hasta el pan te abandona. Hoy creemos que la causa fueron erupciones volcánicas, quizá más de una especie de soplar las velas de cumpleaños con demasiado entusiasmo de la naturaleza. Las partículas de ceniza y sulfatos se elevaron hasta la estratosfera, bloqueando la luz, enfriando el clima y convirtiendo la chaqueta de invierno en uniforme permanente. Los pueblos del siglo VI no entendían nada de eso. Solo sabían que el mundo se había vuelto oscuro, frío y maldito. Los cultivos no crecían, los ríos se secaban, el ganado moría. O simplemente desaparecía en la niebla como resignado. Y cuando apenas empezaban a acostumbrarse a este mundo al estilo dimensión desconocida, llegó el broche de oro, una plaga. Porque ¿qué es mejor que niebla interminable, pues peste de regalo? Siglos después, con calma y ciencia, los investigadores desenterraron la respuesta. Los análisis de núcleos de hielo y dataciones mostraron que ocurrió realmente en 536 volcanes. Grandes erupciones, quizá en Islandia, que lanzaron miles de millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. En Groenlandia los hielos guardan el recibo congelado de azufre. En la Antártida se ve la misma huella a pesar de estar a miles de kilómetros. Y no fue solo una. Parece que hubo otra en 540 y otra más en 547. Una trilogía, pero nada divertida. Los volcanes de la perdición, parte 1, 2 y 3, con escenas extendidas de hambre y peste de bonus. El resultado: temperaturas globales en caída, cosechas perdidas en Mesopotamia, nieve en verano en China, precios del grano disparados en Europa. El planeta entero cubierto con un filtro gris, como si la Tierra se hubiera puesto protector solar factor 5000, solo que sin olor a playa. Y no en el sentido interesante del mercado bursátil, sino más bien en el de que tu vecino acaba de vender su cabra por un saco de avena mohosa. Y dejemos algo claro, nadie en el 536 sabía lo que era un volcán. Nadie conectaba aquel sol apagado con una montaña a miles de kilómetros, teniendo una crisis existencial. Solo miraban hacia arriba, veían un crepúsculo permanente y asumían que Dios estaba de mal humor, lo cual, para ser justos, es lo que se sentía. Mientras la ciencia moderna ya entiende los mecanismos, en aquel entonces lo único que había eran sacerdotes aterrados, campesinos aterrados y cielos que parecían haberse olvidado de despertar. El sol estaba en huelga, el cielo necesitaba terapia y nadie sabía en qué estación vivía. Bienvenidos al 536, ahora con hipotermia de regalo. Gracias a nuestros volcanes, escupiendo ceniza a la Tierra, entró en lo que los científicos llaman un invierno volcánico. Suena épico hasta que te das cuenta de que no era una metáfora.
Las temperaturas globales cayeron hasta 2,5 lo cual en términos medievales equivale a que toda tu comida acaba de morir. Si eso no te suena dramático desde la comodidad de tu calefacción moderna, intenta cultivar trigo en un mundo donde el verano es más frío que los mensajes de tu ex. Trigo, cebada, uvas. Todos se quedaron en la tierra diciendo, no gracias. Y no fue una ola de frío pasajera. Los anillos de árboles de Irlanda, Escandinavia, Norteamérica y Asia muestran un crecimiento atrofiado en todas partes. Los árboles no prosperaban, apenas sobrevivían. Y si los árboles lo pasaban mal, imagina las personas que dependían de ellos para comer. Las heladas llegaban antes, la nieve tardaba más en irse. La primavera se convirtió en un rumor. Los campesinos tenían que fingir que sabían lo que hacían mientras sus campos fracasaban como un mal proyecto escolar medieval. En China se describió polvo amarillo cayendo como nieve. En Corea hablaron de heladas en pleno verano. En Europa directamente no hubo verano, o si llegó apareció borracho y se fue demasiado pronto. Los animales tampoco colaboraban. Los rebaños se reducían, algunos morían, otros migraban, otros simplemente se negaban a reproducirse, lo cual sinceramente era comprensible. Lo que vino después fue la tormenta perfecta, cosechas fallidas, comunidades hambrientas y la creciente sospecha de que el mundo se estaba acabando lentamente y con una iluminación deprimente. No era solo el frío. Era la confusión, la incertidumbre, la total imprevisibilidad de las estaciones. Había calendarios, festivales, planes de siembra, y ninguno tenía sentido. Plantabas en abril y en mayo la helada destruía todo. En junio estabas comiendo estofado de corteza de pino y fingiendo que era sopa. Sí, el mundo se enfrió. Pero el verdadero escalofrío fue el miedo de que el calor nunca regresara. Cuando el sol se apagó y las temperaturas cayeron, quedó claro que algo más también estaba muriendo: la esperanza. Y el trigo. Pero sobre todo el trigo. En un mundo preindustrial donde casi todos cultivaban, comían lo cultivado o robaban a quien sí tenía una mala cosecha, no era un problema, era una crisis existencial. Y en el 536 no fue solo una mala cosecha. Fueron varias, una tras otra, hasta que la gente olvidó lo que era tener el estómago lleno. Los campos se negaban a cooperar. Con el sol en mínimos medievales y el frío metiéndose como un suegro crítico, las tierras de Europa y Asia dejaron de producir. La cebada apenas brotaba. El trigo se rendía a medio camino. Las uvas, ni hablar tu vino, se convirtió en tristeza embotellada. En Irlanda los anales hablan de un fracaso del pan, una frase poética que en realidad significa hambre generalizada. Sin pan no había comida, sin comida no había energía, sin energía no había campesinos para trabajar la tierra. Y así de repente todo el sistema colapsaba como un carro de heno mal cargado. China tampoco tuvo mejor suerte. En la dinastía Wei del Norte, las heladas tempranas arruinaron las cosechas. Los arrozales se helaron, los campos se volvieron barro inútil, y en vez de aldeas prósperas, había sobrevivientes errantes mordisqueando raíces que no habían devorado la semana anterior. Los precios del grano se dispararon. En Constantinopla la gente vendía sus últimas posesiones por pan mohoso. En Britania hay evidencia de declive poblacional. En la India los monzones se alteraron. Y en Etiopía las inscripciones reales se interrumpieron de golpe, lo cual nunca es buena señal. Lo cruel es que no fue un desastre rápido. Se alargó. Para cuando llegó 537 la tierra aún no cooperaba. Te daba un día suave un brote esperanzador, y al siguiente lo mataba con helada. Los agricultores quedaron atrapados en un ciclo de falsas esperanzas y fracasos amargos. Ellos lo llamaban castigo divino. Los científicos de hoy
Lo llaman disrupción climática por volcanes. Los campesinos de entonces simplemente lo llamaban como lo sentían el invierno más largo y hambriento del mundo. Y si pensabas que esta catástrofe global se limitó a una esquina desafortunada, piénsalo de nuevo. El 536 no era selectivo. Fue un desastre igualitario. En China, donde todo parecía ir bien, de repente llegó la nieve en verano. Sí, eso pasó de verdad. Los registros de la corte de la dinastía Wei del Norte mencionan patrones climáticos extraños, heladas en pleno verano y cosechas arruinadas en una escala tan grande que la gente empezó a preguntarse si el cielo había cancelado su suscripción a la tierra. No fue solo nieve, hubo tormentas de polvo, sequías y neblina amarilla. Básicamente, la naturaleza lanzó todo su presupuesto de efectos especiales sobre Asia del Norte. El emperador intentó enviar ofrendas al cielo. El cielo no respondió. Probablemente lo dejó en visto. El resultado: hambre, hambrunas, rebeliones. La dinastía colapsó poco después, porque si hay algo que hace perder la fe en tu gobernante es pasar frío y hambre al mismo tiempo. Mientras tanto, en Irlanda, los monjes escribían notas sombrías en sus anales fracaso del pan desde el año 12 hasta el 15. En lenguaje monástico medieval eso equivale a gritar contra la almohada. Esa frase suena poética, pero significaba no trigo, no avena, no gachas. Y para los irlandeses de la época eso era estar a una cosecha fallida de comer musgo, y lo que no corriera demasiado rápido. El hambre arrasó comunidades. El ganado moría o se sacrificaba antes de tiempo. El comercio se frenó. Las aldeas se encogieron. Y recuerda, no había bancos de alimentos, ni envíos de emergencia, ni recetas en internet para cocinar con un nabo y remordimiento. Incluso el clima parecía burlarse. Los días eran cortos, grises y fríos. El sol salía como si tuviera cosas mejores que hacer. Esto no fue un fenómeno regional, sino una catástrofe global disfrazada de día nublado eterno. Desde las montañas de China hasta los pantanos de Irlanda, todos compartieron el mismo pensamiento aterrador. ¿Y si el mundo no vuelve a recuperarse? Mientras China se congelaba e Irlanda se moría de hambre, Escandinavia simplemente desapareció. No en un espectáculo de dragones y fuego, sino de forma mucho más inquietante. No hubo explosión final, solo apagaron las luces y se marcharon sin despedirse. Las pruebas vienen de los árboles, concretamente de sus anillos. Los árboles son los cronistas de la naturaleza, pero más longevos y menos opinativos. Y en torno al 536 dejaron de crecer bien. Anillos estrechos sin expansión, como si hubieran dicho paso. Esto indica que las temperaturas bajaron tanto y las estaciones se acortaron tanto que ni los pinos del norte lograban resistir. Los arqueólogos también notan un inquietante declive de actividad humana. Asentamientos en silencio, granjas abandonadas, menos entierros registrados, como si comunidades enteras hubieran dicho: ¿sabes qué? Hasta aquí, se internaran en los bosques, ya fuera para huir, morir de hambre o simplemente porque incluso los futuros vikingos necesitaban un descanso del pavor existencial. Todo esto ocurrió antes de la era vikinga, propiamente dicha, lo cual es importante. Para cuando los pueblos del norte empezaron a saquear monasterios y aterrorizar a medio mundo, ya habían sobrevivido a uno de los colapsos ambientales más terribles de la historia. Algunos estudiosos incluso sugieren que el trauma de este periodo, el hambre, el aislamiento, el colapso demográfico, ayudó a moldear la cultura nórdica. Esa visión fatalista y sombría del mundo, las sagas sobre dioses fríos y crueles y los inviernos interminables.
Quizá no eran solo mitología, sino más bien un informe meteorológico bastante preciso del año 536. Y como el paisaje ya era despiadado de por sí, la catástrofe climática no solo dolió, fue devastadora. Los rebaños murieron de frío, las reservas de comida se agotaron, linajes enteros desaparecieron en una sola estación. Pero a diferencia de otras partes del mundo, los escandinavos no dejaron crónicas dramáticas ni quejas apasionadas. Dejaron silencio y espacios vacíos donde antes había gente, lo cual en cierto modo es peor. Una cosa es leer sobre el sufrimiento en un texto desesperado. Otra muy distinta es desenterrar una aldea y descubrir que nadie volvió jamás. Mientras el sol fantasma abandonaba al resto del planeta, echemos un vistazo al Imperio Bizantino. Concretamente a su deslumbrante capital, Constantinopla. Allí reinaba el emperador Justiniano, un hombre con grandes ambiciones, un código legal brillante y absolutamente ninguna idea de que estaba a punto de gobernar una de las décadas más catastróficas de la historia. Antes del 536, Justiniano iba en racha. Había codificado las leyes romanas en el Corpus Juris Civilis, había financiado proyectos colosales como la Hagia Sophia y reconquistaba territorios del viejo imperio como si estuviera de gira nostálgica. Todo iba demasiado bien, hasta que el cielo se volvió gris, la temperatura bajó y la comida desapareció. Constantinopla, una ciudad que dependía enormemente del grano importado, no se divirtió cuando Egipto dejó de cosechar. El precio del pan se disparó, el hambre llegó a la capital, y por si fuera poco, aquel cielo oscuro hizo que muchos creyeran que el fin del mundo había confirmado asistencia. Peor aún, Justiniano, un hombre que se enorgullecía del favor divino, tuvo que explicar por qué Dios aparentemente había cambiado de bando. Mala noticia para la propaganda imperial. El pánico religioso se extendió, sacerdotes predicaban juicio, ciudadanos practicaban el ascetismo y otros simplemente culpaban a cualquiera, incluido Justiniano. Él respondió construyendo más iglesias, rezando más fuerte y probablemente murmurando: esto no venía en el manual del emperador. Pero los golpes seguían llegando porque ninguna catástrofe climática está completa sin un bonus pandémico. En 551 el imperio fue azotado por el primer brote registrado de peste bubónica, la temida peste de Justiniano. Llegó en barco como casi todas las malas noticias y en pocos años se llevó entre 25 y 50 millones de vidas, casi la mitad de la población imperial. Justiniano mismo se contagió. Sobrevivió, pero su cuerpo nunca fue el mismo. Y su imperio tampoco. Hubo rebeliones, las campañas militares se paralizaron, los burócratas morían más rápido de lo que podían reemplazarse. Justiniano quería restaurar la gloria de Roma. Acabó siendo el emperador marcado por tinieblas, hambre, peste y decepción en ese orden. Como si el 536 no hubiera ganado ya la medalla de oro del sufrimiento histórico, la naturaleza presentó un nuevo jugador en el equipo de la miseria, la enfermedad. Concretamente, la peste bubónica, debutando en escena como la plaga de Justiniano. No era un resfriado común ni un caso medieval de comí la seta equivocada. Era una pandemia en toda regla salida de las páginas de pesadillas futuras, y golpeó en el peor momento posible, lo cual, para ser justos, era el tema recurrente de la década. En 541, cuando el sol aún no se recuperaba, y la gente seguía muriendo de hambre y frío, la peste llegó tranquilamente a Constantinopla en cargamentos de grano. Porque claro, nada mejor que una bodega llena de ratas para rematar el pastel del apocalipsis. Causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó rápido gracias a pulgas, ratas y ciudades abarrotadas que todavía no habían inventado la teoría de los gérmenes.
Los síntomas: fiebre, vómitos, ganglios inflamados y muerte repentina. El tipo de cosa que te hacía sentir nostalgia por la hambruna. Las cifras varían, pero el número de muertos fue escalofriante. Entre 25 y 50 millones en el Imperio Bizantino y más allá. Hasta la mitad de la población borrada en pocos años. Justiniano sobrevivió, pero muchos de sus funcionarios no. La burocracia se paralizó, las campañas militares se hundieron y las ciudades se vaciaron más rápido que un barril de vino en el banquete de un obispo. Para el campesino común aquello no era un hecho científico, era el megáfono de Dios, y gritaba. Con el cielo aún gris y las cosechas aún fallidas, todos asumieron que la peste era el acto final, el micrófono divino arrojado al suelo. Se cavaban fosas comunes. Los sacerdotes se quedaban sin oraciones. Los funerales se reducían a un está muerto siguiente. Lo peor era la aleatoriedad. Algunos morían en un día. Otros sobrevivían y veían desaparecer a todos a su alrededor. No era solo trágico, era profundamente injusto, incluso para los estándares medievales. Y así el oscuro legado del 536 se volvió oficialmente viral. Para entonces el mundo ya no solo sufría, estaba en caída libre. El sol se había tomado vacaciones, las cosechas habían declarado bancarrota, y la peste trataba a Europa como un aguafiestas hiperactivo. Pero para la gente común, el campesino anónimo, el monje, el pastor de cabras, el horror no era académico. Era la supervivencia diaria en modo difícil. Te despertabas y seguía oscuro. No la oscuridad poética de la niebla sobre las colinas, sino la oscuridad del «el sol sigue funcionando». Salías al frío, mirabas tu campo de cebada marchita y recordabas que la cena de anoche fue medio nabo y un recuerdo vago de pan. El ganado tampoco estaba mejor. Las gallinas habían dejado de poner las vacas, estaban famélicas. Los cerdos se habían vuelto alarmantemente valiosos y sospechosamente escasos. Un vecino desapareció la semana pasada y el silencio al mencionar estofado era incómodo. Las hambrunas no eran locales, eran continentales. Los mercados colapsaron. El grano se convirtió en moneda. Si tenías una zanahoria y ningún hijo, eras básicamente un señor feudal. En Constantinopla los precios subieron tanto que hasta los nobles conocieron la novedad de pasar hambre. En las aldeas remotas era aún peor. La hambruna no llegaba de golpe, llegaba lenta, cruel, sin un ápice de justicia. Y luego estaba el efecto psicológico. Sin sol para marcar los días, el tiempo mismo se volvió difuso. Era mañana tarde miércoles, nadie lo sabía. Solo seguían trabajando, rezando y esperando que el cielo pidiera disculpas. Spoiler, no lo hizo. El clero predicaba arrepentimiento. Los nobles acaparaban comida. Y la gente común miraba al cielo gris y se preguntaba si así sería la vida para siempre, un largo episodio frío, oscuro y lleno de sufrimiento, salpicado ocasionalmente por alguna rata. La esperanza se volvió un lujo. La mayoría solo intentaba no ser el próximo entierro. De nuevo. Si lograbas seguir vivo tras cosechas fallidas, peste, frío y miedo existencial, felicidades, eras considerado un superviviente, lo cual en 536 significaba desnutrido, traumatizado y aún entornando los ojos hacia un horizonte donde el sol no pensaba regresar. Tras años de hambre, peste y penumbra eterna, la sociedad empezó a hacer lo que mejor sabe, bajo presión, desmoronarse lentamente mientras insistía en que todo estaba bien. Ya no se trataba solo de hambre. El tejido social, que ya era más arpillera que seda, comenzó a deshilacharse. Las jerarquías se derrumbaron, los sistemas laborales colapsaron y la gente empezó a comportarse menos como comunidad
y más como concursantes en un juego de supervivencia muy sombrío. Los gobiernos locales, si no habían huido o muerto de peste, luchaban por mantener el orden. La moneda perdió valor. El comercio se secó. Justicia. Digamos que si robabas un pan recibías o un sermón o una espada dependiendo de cuán hambriento estuviera el magistrado ese día. La aristocracia tampoco salió bien parada. Muchos acaparaban comida. Algunos intentaron subir impuestos, sí, durante una hambruna, lo cual era valiente o suicida según la proporción de campesinos con horcas. Otros simplemente huyeron dejando a los siervos a apañárselas solos. Spoiler, no lo lograron. Las instituciones religiosas, mientras tanto, se convirtieron en refugio y chivo expiatorio a la vez. Algunos sacerdotes decían a los hambrientos que se arrepintieran más fuerte. Otros trataban de ayudar con lo poco que tenían. Y unos cuantos decidieron que era el momento perfecto para proclamar el apocalipsis y fundar una nueva secta en el bosque. Las fronteras morales se difuminaron. El robo se volvió común. La violencia aumentó. Si alguien en tu aldea tenía comida, de repente era muy popular. Y muy nervioso. Y recuerda, no había noticias centrales, ni aplicación para rastrear la peste, ni actualizaciones fiables de ciudades lejanas. Solo rumores de castigos divinos de demonios, de que el sol había vuelto en tierras distantes, o de regiones enteras borradas del mapa. La gente huía de las ciudades. Las aldeas desaparecían. Regiones enteras quedaban despobladas. Y sin nadie para mantener caminos, campos o templos, hasta el paisaje comenzó a desmoronarse. La civilización no colapsó entre llamas y gloria, sino que se fue apagando lentamente como un cuadro borrado con un trapo húmedo. Los cronistas ya no escribían sobre política. Escribían sobre cómo el cielo seguía sin volverse azul. En resumen, el mundo no terminó, simplemente se perdió a sí mismo. Finalmente, tras años de muerte, oscuridad y lo que debió sentirse como una broma divina muy elaborada, el mundo empezó a recuperarse. No con un estallido ni con el sol atravesando nubes en un crescendo cinematográfico, sino más bien con un suspiro cansado y algunos parches de luz que ya no parecían una burla. A inicios de los años 540, el misterioso velo de ceniza comenzó a disiparse. El sol, como si volviera de unas vacaciones mal explicadas, volvió a brillar tímidamente como dudando de si era bienvenido. Los cultivos empezaron a crecer de nuevo. No demasiado bien, pero crecían. Los campesinos sembraban ya con esperanza, no solo con desesperación. Y cuando algo verde asomaba en la tierra, no lloraban de angustia, sino de incredulidad. En Constantinopla el precio del grano finalmente se estabilizó. El pan, que había sido un artefacto sagrado, volvió a ser comestible. El imperio cojeaba hacia adelante tapando agujeros en su economía y fingiendo que todo había sido parte del plan. En las aldeas nacían nuevas generaciones que no recordaban los años sin sol, y los sobrevivientes envejecían con la expresión de quien había visto demasiado clima y poca sopa. Culturalmente el trauma dejó huella. Algunos estudiosos creen que el tono apocalíptico de la literatura medieval tiene sus raíces en estos años, porque después de vivir hambrunas, plagas, colapso social y nieblas que nunca se disipan, es difícil escribir poesía alegre sobre la primavera. La población en Europa y Asia quedó reducida. Aldeas enteras habían desaparecido y reconstruir no era solo levantar casas, era reaprender a vivir como humanos, no como fantasmas fríos y hambrientos. Incluso cuando volvió la normalidad, la gente vivía con una cautela existencial, como si el planeta pudiera apagar el sol otra vez, solo para ver qué pasaba. El imperio bizantino se levantó tambaleante. Las dinastías chinas se reacomodaron.
Escandinavia resurgió y eventualmente esos nórdicos zarparían para convertirse en el problema de todos los demás. Y de fondo, un suspiro colectivo, lo peor quizá había pasado. Durante siglos, el 536 quedó en los registros como una nota confusa en el archivo de algo realmente malo ocurrió. Los escritores antiguos sabían que había sido terrible. Los cronistas medievales murmuraban sobre oscuridad y hambre, pero nadie tenía idea de por qué el sol había abandonado a la humanidad. Salvo las explicaciones de Dios está enojado, o los demonios devoraron el cielo. No fue hasta el siglo XX, cuando la humanidad desarrolló la capacidad de perforar hielo, en lugar de caerse en él, que el misterio comenzó a resolverse. Entraron en escena los testigos de hielo largos cilindros de capas heladas de Groenlandia y la Antártida como memorias USB pasivo-agresivas de la Tierra. Dentro de ellas picos de azufre y ceniza justo alrededor del 536 esto, y otros en 540 y 547. La conclusión: volcanes masivos, probablemente más de uno. Primero pensaron en Islandia, luego en Centroamérica, después en Indonesia o tal vez Alaska. Básicamente el planeta tosió, y los científicos aún discuten de qué pulmón salió, pero el resultado fue el mismo: ceniza, disparada a la estratosfera, bloqueando la luz del sol y bajando las temperaturas durante años. La versión natural de atenuar las luces y olvidar dónde está el interruptor. Este hallazgo cambió la forma de entender los desastres climáticos. No fue castigo divino, fue geofísica con muy mal timing. Lo fascinante es que la ciencia moderna no solo resolvió un misterio, reencuadró la historia. De pronto las hambrunas, las plagas y los colapsos del siglo VI no eran eventos aislados, sino parte de una misma cadena. Un evento natural gigantesco o tres seguidos desencadenó un efecto dominó de sufrimiento que cruzó continentes. Y lo más inquietante, podría volver a ocurrir. A los volcanes no les importa tu Wi-Fi ni tus cadenas de suministro. Harán lo que hicieron en 536, tapar el sol y mirar cómo entramos en pánico. La diferencia es que ahora al menos sabríamos por qué mueren nuestros tomates. Pero conocer la causa no cambia lo que vivieron aquellos pueblos. Para ellos el cielo se oscureció, la comida se agotó y nadie tenía respuestas. La ciencia tardó 1500 años en decir: así fue el volcán. La historia ha tenido años malos. Muchos. En 1347 llegó la peste negra. En 1914 estalló una guerra mundial. En 2020... Mejor no abramos esa caja de mascarillas. Pero el 532 aún ocupa un lugar helado en el top 10 de experiencias humanas más desagradables. No fue solo malo. Fue miserable en todos los aspectos, un combo de desastres a varios años con dosis extra de fatalidad. Lo que hace al 536 tan inquietante no es solo el invierno volcánico, el hambre, la peste o el colapso demográfico, sino que todo ocurrió al mismo tiempo en un mundo precario sostenido por barro y superstición. Imagina sobrevivir a un año de penumbra, casi permanente escasez de comida y sermones existenciales. Luego llega el año 2 con otra erupción volcánica y el recordatorio de que aún no has visto el sol. Y después, en el año 5 aparece la prima menos famosa pero igual de grosera de la peste negra tocando la puerta de tu ciudad para quedarse. La gente entonces no sabía qué pasaba. No tenían palabra para disrupción climática ni concepto de volcanes a miles de kilómetros y mucho menos podcasts de epidemiología.
Solo veían un mundo que de repente había dejado de tener sentido. Y quizá eso es lo que más resuena todavía, porque incluso hoy con satélites científicos y noticias 24/7, hay algo profundamente perturbador en un año en que el cielo se apagó y nadie supo por qué. Nos recuerda que la naturaleza no necesita un motivo. El planeta puede en cualquier momento lanzar una rabieta lo bastante poderosa como para devolvernos a la leña y las conjeturas. Y aún así la gente resistió. Sufrieron, pasaron hambre, enterraron a sus seres queridos y siguieron adelante. No porque tuvieran respuestas, sino porque no había otra opción. Así que sí, el 536 fue el peor año para estar vivo. Un resacón cósmico que duró décadas, pero también es una historia de supervivencia. Silenciosa, obstinada, con los dedos congelados, pero supervivencia al fin. Y quizá por eso resulta tan fascinante, porque en el fondo todos sospechamos que si el sol se apagara mañana, seguiríamos discutiendo por el precio del pan, culpando al gobierno y haciendo guisos con lo que quedara, igual que hicieron ellos. El siglo XII no empezó con un estallido, sino con un susurro. El susurro de bloques de piedra arrastrados por bueyes y cantos resonando en polvorosos patios de construcción junto a iglesias románicas en ruinas. Algo monumental estaba despertando en Francia e Inglaterra, el Sacro Imperio Romano, e incluso en los confines de España. Las catedrales comenzaron a trepar hacia el cielo. ¿Por qué Europa estaba cambiando rápido? Las ciudades crecían, el comercio revivía y la iglesia... Bueno, la iglesia quería presumir un poco. Necesitaba recordar a todos quién mandaba. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que levantando los edificios más impresionantes y desmesurados que nadie hubiera visto jamás? No eran simples reformas, era una carrera armamentista arquitectónica. Las ciudades competían entre sí, no con espadas, sino con piedra. Si una levantaba una iglesia con una nave de 15 metros, la otra quería una de 30 con más vidrieras, más torres y más milagros tallados en piedra caliza. Los obispos querían dejar su legado en piedra. Los reyes deseaban que el pueblo viera en la arquitectura la autoridad divina. Y la gente común, bueno, ellos solo intentaban entrar en el cielo una moneda, una peregrinación, una jornada agotadora de trabajo a la vez. Y nada de esto habría sido posible si alguien no hubiese descubierto cómo engañar a la gravedad. Así nació el estilo gótico. Este nuevo enfoque le dio la vuelta a todo lo que se creía sobre la construcción de iglesias. Nada de muros gruesos y rechonchos. Nada de ventanitas minúsculas que apenas dejaban entrar un rayo de luz para recordarte que aún existía el día. La arquitectura gótica abrazó el aire y la luz. Quería que Dios pudiera mirar hacia adentro y que tú pudieras mirar hacia afuera. Arcos, apuntados, bóvedas de crucería y esos milagrosos arbotantes. Todo se trataba de elevarse, dejar pasar más luz y hacer que la gente se sintiera diminuta ante la presencia de lo divino. Lo que empezó con experimentos modestos en Saint-Denis se convirtió en un fenómeno imparable. Durante los siguientes 4 siglos, Europa entera se sumergió en una locura de canteros, andamios y vidrieras. Y lo más increíble, la mayoría de estas catedrales tardaron siglos en completarse. Generaciones enteras nacían y morían antes de que se colocara la última aguja. No era solo construcción, era la fe, hecha piedra un arbotante tras otro. Detrás de cada catedral no solo había inspiración divina, sino un ejército de genios cubiertos de polvo. Y al frente de ese ejército el maestro cantero, no un sacerdote, no un noble, sino un nerd de la piedra con compás cincel y algo de instinto suicida. Eran las verdaderas estrellas del rock medieval, aunque en vez de cuero, llevaban lino cubierto de caliza. Los maestros constructores no eran simples contratistas.
Eran arquitectos, ingenieros, artistas y a veces casi líderes de culto. Porque cuando pides a los campesinos que suban piedras de varias toneladas a 15 metros de altura con cuerdas y poleas de madera, más te vale tener carisma, o al menos un plano convincente. Lo curioso es que la mayoría no eran nobles. Ascendían a través del sistema gremial, empezaban como aprendices barriendo suelos y cargando herramientas. Luego pasaban a oficiales itinerantes viajando de obra en obra, de catedral en catedral, acumulando secretos como cromos. Solo tras décadas de experiencia y quizás perdiendo algunos dedos, se les confiaba el título de maestro. Y las matemáticas eran aterradoras. Sin calculadoras ni manuales de geometría modernos, averiguaban cómo distribuir el peso desde techos tan altos como un bosque de secuoyas a través de bóvedas, bajando por columnas y descargando en arbotantes. Si se equivocaban, toda una sección podía desplomarse. Y a menudo sucedía. Hubo derrumbes en Beauvais, en Lincoln, incluso en Colonia. Cada desastre era una lección para el siguiente proyecto, pero por cada fallo había un milagro. La precisión en lugares como Reims o Amiens basta para hacer sudar a los ingenieros modernos. Calculaban ángulos a ojo con cuerdas y tiza, creando maravillas que aún se mantienen en pie siglos después. Trabajaban con canteros, carpinteros, vidrieros y jornaleros en lo que era básicamente el proyecto grupal más caótico de la Edad Media. No solo dibujaban planos, dirigían ecosistemas enteros de construcción. A veces morían antes de ver su visión terminada, dejando a su sucesor adivinar qué demonios quería decir aquel triple arco extraño sobre la nave. Las catedrales góticas no eran solo grandes, estaban vivas, llenas de historias, símbolos santos, monstruos y moralejas talladas en cada superficie. Si no sabías latín, no pasaba nada, la piedra te predicaba. Empecemos por los portales. No eran simples puertas, eran guardianes divinos. Imagina entrar bajo filas de santos apóstoles y el juicio final, todos mirándote desde arcos esculpidos. Cristo al centro sereno pero juzgando. Pecadores arrastrados al infierno por demonios justo al lado de mercaderes y panaderos. Un mensaje sutil: paga tu diezmo o atente a las consecuencias. Y las gárgolas no eran simples desagües medievales, eran porteros teológicos, criaturas destinadas a espantar espíritus malignos, y quizá a algunos feligreses revoltosos, grotescos que gruñían desde las alturas congelados en eternos gestos de agonía o de risa. Demonios híbridos, perros con caras humanas, obispos con alas. Cada catedral estaba cubierta de bestias. Dentro las columnas no eran cilindros lisos, eran bosques simbólicos. Los capiteles contenían pequeñas escenas. Caín matando a Abel, Noé borracho mostrando sus vergüenzas, monjes luchando contra caracoles. No preguntes. Los sitiales del coro eran aún más pícaros, campesinos, pedorros. Monjes lujuriosos, animales en actos muy poco santos. Pero no todo era sátira. La piedra también era Biblia en 3D, desde la creación hasta la pasión de Cristo, desde reyes del Antiguo Testamento hasta santos locales oscuros. Cada rincón enseñaba una lección. Eran manuales de teología para analfabetos, sermones monumentales congelados en piedra. Los artesanos trabajaban en secreto. La mayoría no firmaba su obra. Su recompensa no era la fama, sino la fe. Aunque a algunos se colaba un autorretrato diminuto o un insulto tallado contra un rival unos niveles más abajo. La piedra contaba historias, pero también era propaganda. Reyes, obispos y mecenas exigían sus propios rostros junto a los santos. Rivales políticos se convertían en demonios. Enemigos de la Iglesia quedaban eternamente hirviendo en bajorrelieves infernales. Y al entrar, lo primero que notabas después de torcerte el cuello mirando hacia arriba no solo luz solar, luz
coloreada divina, luz que contaba historias y te hacía sentir como si hubieses entrado en otro mundo. Bienvenido a la era de las vidrieras. En la mente gótica la luz no era solo iluminación, era teología. Dios era luz, y la catedral debía ser un pedazo de cielo en la tierra. Por eso necesitaba ventanas que ardieran con fuego celestial, y eran gigantescas comparadas con las románicas. No eran decoración, eran murales épicos en vidrio. Los rosetones de Chartres o Notre Dame eran básicamente cómics circulares de colores. La creación del mundo en un panel, el Arca de Noé, en otro la genealogía de Cristo comprimida en un caleidoscopio de rojo y azul. Cada color tenía sentido. El rojo era sangre y martirio, el azul la Virgen, el oro, la luz divina, el verde, el renacimiento. Cada pieza era cortada a mano pintada con óxido de hierro y cocida al horno. El resultado vidrio capaz de sobrevivir más que reinos enteros. Y no era trabajo individual, los talleres de vidrieras eran como estudios de cine medieval. Diseñadores, coloristas, pintores, cortadores de vidrio, todos coordinados. El efecto en los fieles, puro asombro. Imagina que vienes de un pueblo donde la mayor emoción del año es la matanza del cerdo. Entras en Chartres y muros de luz santos resplandeciendo en rubí y zafiro, halos brillando más que el sol. Era como caminar en la Nueva Jerusalén. Las vidrieras no eran solo belleza, predicaban. Narraban la vida de Cristo en secuencias, mostraban virtudes contra vicios, alegorías de pecado y redención, todo sin leer una palabra. Y a medida que el sol se movía, cambiaba el ánimo. La mañana traía calidez dorada, el mediodía fuego sagrado. Al atardecer las ventanas ardían como brasas, recordando que la luz, como la vida, es fugaz. Para el campesino medieval, los arbotantes parecían brujería arquitectónica, enormes brazos de piedra que salían de los muros y se conectaban con pilares exteriores que ni siquiera tocaban el edificio. Una locura. Pero para los maestros constructores, esas extrañas extremidades eran la arma secreta de la revolución gótica. El problema era simple, las catedrales góticas eran altísimas, demencialmente altas. Los techos llegaban a 30 metros o más, y esas bóvedas de crucería empujaban toneladas de peso hacia la fera, no solo hacia abajo. Si no sostenías ese empuje lateral, tu iglesia elegante se convertía en un carísimo montón de escombros. Así nació el arbotante, un truco estructural. En lugar de muros gruesos y pesados como las iglesias románicas, los arquitectos góticos querían paredes llenas de ventanas. Y como las ventanas son básicamente agujeros arquitectónicos, necesitaban otra cosa que mantuviera el edificio en pie. Esa otra cosa fue el arbotante volante, un arco externo que atrapaba la fuerza lateral del techo y la transmitía a un pilar distante. El resultado, muros interiores delgados, abiertos y bañados de gloriosas vidrieras. Pero no eran simples huesos funcionales. Se convirtieron en parte de la estética. Los constructores los esculpían, los decoraban con pináculos y florones, hasta los transformaban en pequeños bosques de piedra. Mira Notre Dame de París o la Catedral de Amiens, y verás esos arbotantes desfilando como soldados góticos alrededor del ábside. Cada uno era un triunfo matemático, debían colocarse con precisión en el ángulo correcto y con el contrapeso justo. Demasiado débiles y se rompían bajo la presión. Demasiado fuertes y aplastaban la nave. Era un problema medieval de ricitos de oro, salvo que la papilla eran toneladas de granito y el fracaso significaba desastre. Claro que no todos los experimentos salieron bien. La Catedral de Beauvais quiso ser la más alta de todas,
Pero incluso con arbotantes y refuerzos, partes de ella se derrumbaron varias veces. Sigue inacabada hasta hoy prueba de que incluso los mejores constructores podían volar demasiado cerca del sol arquitectónico. Pero cuando acertaban el efecto era de pura magia antigravitatoria. Entrabas y parecía que el espacio flotaba, las paredes desaparecían, el techo se cernía como una nube, y uno tenía que preguntarse, ¿cómo es que esto sigue en pie? En algún momento los constructores góticos miraron hacia arriba a sus ya impresionantes catedrales y dijeron, ¿y si fuera más alta? Así comenzó una de las carreras más extrañas de la Europa medieval, la competencia vertical para ver quién lograba pincharle el ojo a Dios primero. Las torres no eran solo para tocar campanas o tener buenas vistas de la plaza. Eran declaraciones de riqueza, de fe y de ego cívico. Ninguna ciudad se conformaba con agujas modestas. Querían la más alta, la más deslumbrante, la que los peregrinos recordaran mucho después de que sus pies dejaran de sangrar. Cada catedral tenía su estilo. Notre Dame de París levantó dos enormes torres gemelas que vigilaban el Sena como guardianes de piedra. Chartres apiló torres desiguales, una románica, otra gótica, porque la simetría es para cobardes. Y la Catedral de Colonia, esa quiso ser la estructura más alta del mundo. La empezaron en el siglo XIII y no la terminaron hasta el XIX. Eso es compromiso. Después vinieron las agujas, los sombreros puntiagudos del gótico. No solo torres, sino lanzas alargadas que alcanzaban alturas absurdas, desafiando la lógica y provocando a la gravedad. La aguja de la Catedral de Salisbury, por ejemplo, mide más de 120 metros, y la construyeron sin acero ni grúas modernas. Solo cuerdas, músculo y un poco de temeridad medieval. Claro que subir más alto tenía riesgos. Cada metro añadido aumentaba el peso, la oscilación y el peligro. Los vientos podían romper agujas. Los rayos eran constantes. Algunas ciudades incluso contrataban vigilantes de agujas, personas cuyo trabajo era mirar si la torre parecía a punto de caer. Y aún así siguieron construyendo. Parte de ello era teológico, cuanto más alto, más cerca de Dios. Pero también era psicológico, eran guerras de skyline. Si la ciudad vecina tenía una aguja más alta, era como admitir que su fe y su bolsillo eran mayores. Inaceptable. El resultado, un bosque dentado de piedra que brotó por toda Europa. Y estas torres no eran solo decorativas. Albergaron campanas del tamaño de carros, mecanismos de relojes e incluso reliquias. Algunas sirvieron como torres de vigilancia. Otras solo existían para impresionar, intimidar o aterrorizar. Las torres góticas no susurraban, el cielo lo gritaban. Pero más allá de la ambición y la piedra, el verdadero corazón de una catedral estaba en otra parte, en el drama humano de quienes la construyeron, la habitaron y a veces murieron en ella. Bajo cada catedral había una base de huesos, figurativamente y en ocasiones literalmente. Estos monumentos no los levantaron ángeles ni santos, sino humanos con botas embarradas y manos llenas de callos, canteros, carpinteros, vidrieros, herreros y un pequeño ejército de obreros anónimos que no recibieron la gloria, pero sí el dolor de espalda. Los canteros no eran simples apiladores de piedra, eran artesanos que convertían roca en poesía que sostiene peso. El maestro cantero diseñaba, pero eran los jornaleros y aprendices quienes tallaban, cincelaban y cargaban. Cada bloque debía encajar a la perfección. Un error podía significar el colapso. Los carpinteros no se limitaban a andamios, construían máquinas. Grúas de rueda accionadas por hombres que caminaban como hámsters, plataformas móviles, moldes de madera de precisión para arcos y bóvedas. Si ese armazón no era exacto, toda la estructura podía derrumbarse al retirarlo. Nada de presión,
Y no olvidemos a los mezcladores de mortero, los fabricantes de cuerdas, los que cargaban agua y los valientes que subían hasta la cúspide para colocar la última piedra. Todo por unas pocas monedas a la semana, y la suerte de no morir en el trabajo. Muchos obreros vivían en campamentos improvisados alrededor de la obra, con sus propias normas, puestos de comida, y probablemente más de una taberna. Los accidentes eran frecuentes, herramientas que se caían, piedras que se partían, andamios que cedían, a menudo fatales, y los reemplazaban sin más. ¿Por qué lo hacían? Para algunos era trabajo estable en un mundo sin opciones, para otros una forma de servir a Dios, de ser parte de algo eterno, y para unos pocos un camino hacia el gremio, incluso hacia la movilidad social. La mayoría jamás vio su obra terminada. Una catedral podía tardar un siglo o más. Un cantero podía tallar una esquina de un portal sabiendo que su nieto acabaría la opuesta. Ese era el ritmo largo, agotador, generacional. No construías para ti, construías para la eternidad. Y aunque no sabemos sus nombres, sus huellas siguen ahí en la piedra, en el vidrio, en los arcos ingrávidos que aún desafían el tiempo. Has visto el exterior, has admirado las agujas y las vidrieras. Pero ¿para qué servía todo esto? Entrar en una catedral gótica en su apogeo no era entrar en un edificio, era pisar un escenario cósmico. Y la misa era la función principal. El día comenzaba al amanecer cuando monjes o canónigos cantaban la primera de 7 oraciones diarias. Si eras campesino, no ibas a esas. Ibas los domingos en fiestas o cuando las campanas sonaban lo bastante fuerte como para recordarte que tu salvación estaba en juego. La misa no era un acto silencioso, era una sobrecarga sensorial. El incienso llenaba el aire. Las campanas sonaban en momentos clave. Los cantos en latín rebotaban en las bóvedas y reverberaban en los techos altísimos. Puede que no entendieras ni una palabra, pero no importaba. No estabas asistiendo a una clase, estabas presenciando lo divino. Y luego estaban las reliquias. Casi todas las catedrales tenían alguna, un dedo de santo, una astilla de la cruz, una ampolla de lágrimas sagradas, algunas auténticas, otras adquiridas con creatividad. No eran curiosidades, eran centrales de poder espiritual. Los peregrinos recorrían cientos de kilómetros para verlas, tocarlas o estar cerca de ellas. Y donde iban los peregrinos, seguía el dinero. Reliquias significaban prestigio, donaciones y un floreciente mercado de recuerdos. Los grandes eventos convertían la catedral en un teatro sagrado, coronaciones, bodas reales, funerales, pascuas con coros en balcones, órganos rugiendo y obispos en vestiduras doradas procesionando por la nave. Era una escenografía santa, diseñada para asombrar y sobrecoger. Pero no todo era grandiosidad. Las catedrales eran también espacios cotidianos. Servían como salas de reunión, escuelas, tribunales, incluso refugios durante tormentas. Comerciantes montaban puestos fuera. Los vecinos se reunían en las escalinatas y seguramente niños jugaban al escondite en los claustros cuando nadie miraba. Había tensiones, por supuesto. No todos eran bienvenidos por igual. Las mujeres solían quedar relegadas al fondo. Los pobres recibían pan gratis, pero rara vez voz. Y el clero vivía en su propio mundo jerárquico, bien alimentado y a veces más corrupto que santo. Aún así, la catedral era el corazón de la ciudad, un lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde el tiempo se movía distinto y donde la piedra y el ritual se entretejían para recordar a todos su sitio en el gran orden divino. A finales del siglo XVI, la catedral gótica, antaño joya de la cristiandad, empezaba a convertirse en reliquia de sí misma.
El mundo cambiaba y aquellas torres majestuosas y sermones de vidrieras estaban de pronto fuera de lugar. Había llegado el Renacimiento y con él una nueva obsesión, la antigüedad clásica. Los arquitectos y mecenas miraban a la antigua Roma en busca de inspiración. Querían simetría, cúpulas, líneas limpias, no arbotantes, ni bosques de arcos apuntados. Para la mente renacentista, la arquitectura gótica no era divina, era bárbara. De hecho, la llamaron gótica como insulto, evocando a los godos que habían saqueado Roma siglos antes. Y no era solo cuestión de estética. La Reforma protestante sacudió los mismos cimientos sobre los que se erigían las catedrales. Reformadores como Martín Lutero denunciaban el derroche de la Iglesia y su obsesión por reliquias rituales e indulgencias, todo lo que las catedrales simbolizaban. En muchas regiones protestantes, las catedrales fueron despojadas de sus tesoros, vidrieras destrozadas, estatuas decapitadas, altares blanqueados. La luz que antes bailaba sobre escenas sagradas caía ahora sobre muros desnudos. Mientras tanto, en tierras católicas se redoblaba la apuesta. La Contrarreforma impulsó renovaciones barrocas, oro, mármol y teatralidad sustituyeron el misterio gótico. La nave antes sombría se transformó en un escenario de drama resplandeciente. Algunas catedrales fueron tan alteradas que sus huesos góticos quedaron ocultos bajo estuco y querubines. Y no olvidemos el colapso financiero. Guerras, plagas y cambios en las rutas comerciales dejaron menos dinero para proyectos grandiosos. Muchas catedrales quedaron inacabadas, torres detenidas a medio camino, agujas convertidas en muñones. Los gremios especializados se disolvieron. La edad de los maestros canteros se desvaneció como humo a través de un rosetón roto. Pero la muerte del gótico no fue el fin de su historia. En el siglo XIX, un renacer gótico barrió Europa. El romanticismo reavivó la fascinación por lo medieval. Escritores como Víctor Hugo convirtieron las catedrales decadentes en estrellas literarias. Campañas de restauración, algunas cuidadosas, otras desastrosas, intentaron devolverles su antigua gloria. Piensa en Notre Dame antes del incendio. Piensa en la Catedral de Colonia finalmente terminada tras siglos. Hoy las catedrales góticas aún se alzan. Algunas prístinas, otras marcadas por la batalla. Son monumentos no solo a la fe, sino a la ambición, la imaginación y el deseo humano de tocar el cielo con piedra. El auge del gótico terminó, pero su eco aún resuena en cada arco, cada sombra, cada rayo de luz coloreada. A finales del siglo XIII, la edad de los reinos cruzados en Tierra Santa se desmoronaba en polvo. Las grandes conquistas cristianas, Jerusalén, Antioquía, Edesa, habían caído una tras otra. Lo único que quedaba de casi 200 años de esfuerzo europeo era la ciudad portuaria de Acre, un último y titilante bastión en la costa mediterránea, un símbolo de gloria transformado en fortaleza de desesperación. Acre no era una ciudad más. Era la capital cruzada, el corazón palpitante de lo que quedaba del reino de Jerusalén. Un lugar de murallas de piedra, iglesias góticas y culturas enfrentadas, repleto de mercaderes genoveses y venecianos, de monjes guerreros, templarios y hospitalarios, de nobles aferrados a títulos vaciados de poder real. Pero bajo la riqueza y las murallas, Acre era un polvorín. Las facciones europeas dentro de la ciudad pasaban tanto tiempo peleando entre sí como preparándose para el asedio inevitable. La sentencia llevaba años escrita en los muros. Los mamelucos, élite militar de Egipto, habían arrasado sistemáticamente cada bastión cruzado. Bajo el sultán Qalawun y luego su hijo Al-Ashraf Jalil, destruyeron ciudad tras ciudad.
No negociaban, borraban. En 1290, una chispa imprudente encendió la tormenta. Cruzados recién llegados jóvenes y ebrios de fanatismo masacraron a mercaderes musulmanes en Acre durante una borrachera. Fue exactamente la excusa que los mamelucos necesitaban. Khalil declaró la guerra. En abril de 1291, un ejército gigantesco, más de 100.000 hombres, según las crónicas, rodeó la ciudad. Torres de asedio avanzaron. Se cavaron túneles bajo los muros. Catapultas arrojaban piedra y fuego día y noche. Dentro el pánico crecía. Los defensores, aunque valientes, estaban superados en número. Las súplicas de ayuda a Europa quedaron sin respuesta. Acre estaba aislada, cortada por tierra y pronto también por mar. Aún así resistieron. Las dobles murallas habían sobrevivido a asedios antes. Los templarios y hospitalarios se prepararon para lo peor. Familias nobles guardaron sus tesoros. Los sacerdotes rezaron. Los soldados afilaron espadas que probablemente jamás desenvainarían, porque no sería un asedio para pedir rescate o territorio. Sería el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. El 5 de abril de 1291, el asedio de Acre comenzó oficialmente. En Tatice, el ejército mameluco de Al-Ashraf Khalil llegó con todo ingenieros arqueros, caballería de élite y suficiente maquinaria de asedio para arrasar 2 ciudades. Cercaron Acre por todos lados, levantaron torres de asalto y trincheras mientras los tambores de guerra retumbaban fuera de los muros. No era solo intimidación, era una promesa: no habrá piedad. Dentro los defensores miraban un mar de tiendas y estandartes. Los mamelucos no eran una horda improvisada. Eran los mismos que habían derrotado a los mongoles en Ain Jalut, destruido Antioquía y tomado Trípoli. Su historial era claro: cuando llegaban las ciudades ardían. Los cruzados hicieron lo que pudieron. Templarios hospitalarios y caballeros teutónicos ocuparon las murallas. Civiles cargaban agua, reparaban daños y levantaban barricadas improvisadas. Sacerdotes caminaban sobre los muros ofreciendo últimos sacramentos a hombres que aún no habían blandido sus espadas. Pero la unidad era frágil. Venecianos, genoveses y pisanos se peleaban por el puerto. Franceses e ingleses desconfiaban unos de otros. El rey de Jerusalén, Enrique II de Chipre, era nominalmente el comandante, pero en la práctica solo un adorno. No había una estrategia común. Mientras tanto, los mamelucos no perdían el tiempo. Sus zapadores minaban los muros exteriores, colocando vigas y materiales combustibles para derribarlos desde abajo. Las catapultas lanzaban piedras colosales día y noche, reduciendo torres, aplastando techos, arrancando pedazos de iglesias y patios. Cada día la ciudad se desmoronaba un poco más. Cada noche los defensores reconstruían agotados. Khalil era metódico. Sabía que las murallas de Acre eran fuertes pero no invencibles. Solo necesitaba tiempo. Dentro los defensores estaban atrapados en un ciclo de pánico y falsa esperanza. La guerra psicológica era igual de brutal. Heraldos musulmanes gritaban promesas de muerte si la ciudad no se rendía. Y los supervivientes de otras ciudades sabían que no eran amenazas vacías. Acre estaba aislada, cercada y sin tiempo. Cuando abril se convirtió en mayo, los muros aún resistían, pero apenas. El bombardeo incesante había reducido torres a escombros, abierto brechas y cubierto las calles de ruinas. Los defensores se replegaron a los últimos bastiones, exhaustos y superados, pero no del todo vencidos.
Los templarios y hospitalarios encabezaban las salidas. No eran reclutas verdes, eran veteranos de guerras brutales. Con mallas oxidadas, escudos ennegrecidos y túnicas manchadas de sangre contraatacaban desde murallas y torres para retrasar el avance mameluco. Cada salida era una apuesta, a veces volvían con cabezas enemigas, otras no volvían. Dentro el pánico se extendía. Mujeres, niños, mercaderes y sacerdotes abarrotaban los muelles rogando por barcos que nunca llegaban. Algunos intentaban huir sobornando a marineros. Otros se aferraban a reliquias y santos esperando intervención divina. El rey Enrique II de Chipre había huido antes dejando un mando fracturado. La coordinación se desmoronaba. Genoveses culpaban a pisanos, a templarios, a todos. Acre estaba sitiada no solo por los mamelucos, sino por su propia desunión. Aún así hubo momentos de heroísmo desesperado. Una noche los mamelucos abrieron una brecha en un pequeño sector de la muralla cerca de la torre. Esperaban una matanza rápida, pero al atravesar fueron recibidos por una contraofensiva inesperada encabezada por los hospitalarios. En el caos las espadas brillaban bajo las antorchas, los cuerpos caían al mar y por un instante los cruzados lograron empujarlos atrás. La brecha fue sellada temporalmente, pero esas victorias eran fugaces. Las provisiones escaseaban. Los pozos estaban envenenados o destruidos por los escombros. La enfermedad se extendía entre los barrios abarrotados de refugiados. Ratas se alimentaban de los muertos en las calles y la moral se pudría con ellos. Los defensores se quedaban sin todo hombres armas tiempo. El sultán Khalil, mientras tanto, permanecía sereno. Sus ingenieros cavaban más profundo sus catapultas, disparaban más alto, y sus arqueros cubrían los cielos de flechas. No tenía prisa. Sabía que el tiempo de Acre se medía en días, no en semanas, y el golpe final estaba casi listo. Los defensores aún rezaban por un milagro. El 18 de mayo de 1891 la espera terminó. Al amanecer los mamelucos lanzaron su asalto final. Torres de asedio avanzaron, se levantaron escaleras y los túneles bajo el muro oriental fueron incendiados. El suelo tembló cuando el fuego devoró los soportes de madera. Con un estruendo ensordecedor, una gran sección de la muralla se derrumbó. Piedra, polvo y defensores cayeron en la fosa. Sonó el cuerno de batalla y las tropas mamelucas irrumpieron en masa. Mils penetraron en la ciudad de infantería pesada, arqueros sudaneses, jinetes, que cargaban incluso en las calles en ruinas. Los cruzados los enfrentaron con todo lo que les quedaba. Caballeros templarios formaron un muro de escudos, alabardas listas. Los hospitalarios reunieron a los civiles aterrados, guiándolos hacia los muelles. Los sacerdotes gritaban oraciones sobre el estruendo del acero. Pero no bastaba. Eran muy pocos, demasiado cansados y desorganizados. La ciudad que había resistido tantas olas ahora se resquebrajaba como una armadura vieja. Las casas ardían, los edificios se desplomaban. La lucha se trasladaba de calle en calle, de torre en torre. Cada esquina era un campo de batalla. El barrio genovés cayó primero, arrasado en horas. El recinto veneciano resistió más fortificado como una fortaleza, pero finalmente fue incendiado. Los gritos resonaban en los callejones, mientras los mamelucos avanzaban con precisión implacable. Los que resistían eran masacrados, los que huían eran cazados. Uno de los últimos bastiones era la fortaleza templaria junto al puerto. Muros gruesos, torres reforzadas. Había sido el último refugio previsto en caso de desastre. Ahora era lo único que quedaba. Dentro, mujeres y niños se apiñaban en sótanos, mientras los caballeros hacían su última defensa en lo alto de las murallas.
Desde allí veían morir la ciudad acre orgullo de los reinos cruzados, transformada en un horno de humo y sangre. Al caer la noche, la resistencia cruzada se derrumbó. Los pocos caballeros supervivientes retrocedieron hacia los muelles esperando huir por mar. El puerto se convirtió en un embudo desesperado. Familias abarrotaban barcos sobrecargados, gritando, llorando, algunos arrojándose al agua en pánico. Solo unas pocas naves escaparon antes de que los mamelucos tomaran el puerto. Al final del día, Acre ya no era ciudad, era un cementerio. Pero un último baluarte resistía la fortaleza templaria junto al mar. Sus muros habían soportado asedios antes y ahora se convirtió en refugio de cientos de sobrevivientes, caballeros, mujeres, niños, sacerdotes. Allí el mariscal templario Pierre de Sepré ordenó atrancar las puertas, reforzar murallas y sellar pasajes subterráneos. Los caballeros, hombro con hombro, muchos heridos, otros apenas en pie, no luchaban para vencer, sino para morir con propósito. Fuera los mamelucos cercaban la fortaleza. Khalil envió emisarios con condiciones de rendición-prisión para caballeros, esclavitud para civiles. Los templarios rechazaron. No esperaban piedad. Durante días resistieron. Defendían torres, lanzaban piedras, vertían aceite hirviendo. Dentro la situación era crítica. La comida se agotaba a los heridos, gemían en la oscuridad, los niños lloraban. Y aún así luchaban. Se cuenta que un caballero con la pierna rota se arrastró hasta el muro, solo para arrojar una piedra antes de caer. El 28 de mayo llegó el desastre. Los mamelucos abrieron una brecha en la muralla exterior. El combate entró en el patio brutal y sin tregua. Hombres, mujeres, cualquiera capaz empuñó un arma. Paso a paso fueron empujados hacia las cámaras interiores. Sabiendo que era el final, los templarios tomaron una decisión desesperada: derrumbar parte de la fortaleza ellos mismos. Atraían a los enemigos a las bóvedas y volaron el arsenal subterráneo. La explosión arrasó muros y cuerpos, matando atacantes y defensores por igual en una tormenta de fuego y piedra. La fortaleza cayó, pero no se rindió. Acre estaba perdida. El sueño de la cristiandad en Oriente se había hecho añicos. Lo que antes era capital vibrante de los estados cruzados se convirtió en campo de cenizas y cadáveres. Khalil no quería solo la victoria, quería el borrado. Ordenó la demolición completa de las murallas, torres y defensas. El puerto fue rellenado de escombros, iglesias quemadas o convertidas en mezquitas. Lo que no podía reutilizarse se destruía. La aniquilación fue metódica, no venganza, sino estrategia. Khalil quería asegurarse de que Acre nunca más sería un pie europeo en Tierra Santa. Los pocos supervivientes fueron esclavizados o ejecutados. Mujeres nobles llevadas a harenes, niños vendidos en mercados del Cairo o Damasco. Sus nombres se perdieron. Sus historias terminaron en silencio. La noticia del desastre golpeó Europa como una bofetada. Pánico en las cortes papas, llorando predicadores, clamando por una nueva cruzada. Pero el fervor había muerto junto con los muros de Acre. Los reyes europeos tenían ya sus propias guerras y dinastías. Tierra Santa estaba perdida y lo sabían. Para los templarios la caída fue un golpe fatal. Volvieron a Europa derrotados, sin rumbo. En menos de 2 décadas serían disueltos, acusados de herejía y ejecutados. El fin de Acre fue el inicio de su propia ruina. Para los mamelucos la conquista fue una joya en su corona. El reino cruzado del Levante había sido aplastado. Pero el legado más profundo apenas comenzaba, aunque la ciudad murió. El mito de Acre, de gloria cruzada y colapso trágico, empezaba a nacer. La caída de Acre en 1291 no fue solo una derrota militar, fue un punto final histórico.
Durante casi 2 siglos, Europa había derramado sangre, tesoros y fe en Tierra Santa. Con la caída de Acre, todo el experimento cruzado se derrumbó como sus muros hechos añicos. No quedaban más ciudades a las que retirarse. Tiro, Sidón, Beirut, antaño bastiones, fueron abandonados o entregados sin demora. Los estados cruzados, que antes se dibujaban en colores vivos a lo largo de las costas del Levante, desaparecieron casi de la noche a la mañana. Lo que quedó fue un recuerdo difuso, reliquias dispersas y los pocos que habían escapado por mar, mirando el humo elevarse en el horizonte. Para el mundo cristiano fue una pérdida devastadora. La caída de Jerusalén en 1187 había sido un golpe terrible. Pero Acre, este fue el último dominó. No simbolizaba solo un fracaso militar, sino espiritual. Los papas lanzaron llamados desesperados a una nueva cruzada, pero cayeron en el vacío. Europa estaba exhausta. Guerras internas, plagas y cambios económicos desviaban la atención del Oriente. La era de los reyes con cruces en el pecho liderando ejércitos hacia el desierto había terminado. Mientras tanto, el mundo islámico celebraba. Los mamelucos bajo Khalil habían hecho lo que generaciones de líderes musulmanes soñaron: borrar la presencia latina de la región. Las ciudades eran recuperadas, las mezquitas restablecidas, las rutas comerciales reabiertas. El Islam volvía a controlar los corazones del Levante, del Cairo a Damasco. Y sin embargo, no todo era tan simple. Las cruzadas habían dejado cicatrices profundas. El intercambio cultural, para bien o para mal, había transformado tanto a Oriente como a Occidente. Textos árabes habían fluido hacia Europa. La arquitectura, la medicina, incluso la cocina habían cambiado. Pero también dejaron como herencia la desconfianza, la violencia y la división religiosa que resonarían durante siglos. La caída de Acre no solo cerraba un capítulo, cerraba una cosmovisión, la idea de que Europa podía plantarse en Medio Oriente, imponer su voluntad mediante una misión divina y mantener territorio en nombre de la fe, había desaparecido. En su lugar, el recuerdo de las cruzadas sería romantizado, dramatizado y convertido en arma propagandística durante generaciones. Caballeros con armaduras relucientes, nobles, gestas, derrotas gloriosas. La verdad había sido mucho más turbia, sangrienta, caótica y en última instancia trágica. La caída de Acre marcó el fin de una era, pero el mito cruzado apenas empezaba su larga vida en la leyenda. El impacto sacudió Europa, no solo diplomática o religiosamente, sino psicológicamente. Durante generaciones, la cristiandad había creído que estaba destinada a dominar Tierra Santa, que Dios estaba de su lado, que Jerusalén, Belén y Acre pertenecían a los fieles. Ahora, con el último bastión caído, la ilusión se derrumbaba. Al principio hubo incredulidad. Cronistas escribían con furia y dolor. Los sacerdotes culpaban al pecado y la corrupción. Los reyes se acusaban mutuamente. ¿Cómo había podido suceder? ¿Cómo un ejército de guerreros santos podía ser vencido por un sultán del Cairo? Pero bajo la superficie se instalaba una resignación callada. No habría una gran cruzada para recuperar Acre. No habría una quinta, sexta o séptima ola de ejércitos europeos navegando al oriente. Europa se volvió hacia adentro. El papado centró su atención en perseguir la herejía interna. La Inquisición creció en fuerza. Los monarcas redirigieron sus ambiciones hacia guerras internas y luchas dinásticas. El espíritu cruzado se convirtió más en retórica que en realidad. Con el tiempo, la imagen de Acre tomó otra forma en la imaginación europea. Ya no era una ciudad,
sino un símbolo de gloria perdida, de valentía trágica y de castigo divino. Se escribieron canciones y poemas sobre caballeros nobles que luchaban hasta la muerte. Pintores y dramaturgos transformaron la caída en leyenda, pero los que sobrevivieron conocían la verdad. Los refugiados que habían huido de Acre, nobles, monjes, mercaderes, niños, regresaron a Europa rotos. Muchos no encontraron hogares esperándolos. Algunos fueron acogidos en órdenes monásticas. Otros vagaron contando historias de fuego y sangre. Los caballeros teutónicos trasladaron sus operaciones al este de Europa. Los templarios regresaron a Francia, donde la sombra de Acre los perseguiría hasta su proceso final. En la política, la caída de Acre marcó un cambio de era. El poder ahora residía en la tierra, y la ley no en la cruzada. La época de la conquista religiosa había alcanzado su cúspide y entraba en declive, y aún así Acre permanecía. Persistía en la memoria, en la propaganda, en la manera en que los europeos hablaban del Oriente, un lugar de peligro, misterio y oportunidades, una tierra perdida y quizás algún día a recuperar. La ciudad en sí había desaparecido, pero el mito de Acre apenas comenzaba a expandirse más allá de sus muros ennegrecidos. Siglos después de su destrucción, Acre todavía acecha la imaginación. Sus piedras reducidas a polvo, sus iglesias derribadas, sus murallas arrojadas al mar. En las crónicas europeas y más tarde en la historiografía, Acre se transformó en algo más que una ciudad, se convirtió en el símbolo de la caída trágica de las cruzadas. El lugar donde murió la caballería, donde la fe chocó con la futilidad y donde el sueño de un Oriente cristiano fue sepultado bajo las botas mamelucas. Y sin embargo, lo que sobrevivió no fue la verdad de Acre, sino su mito. Romantizado en baladas y epopeyas, los defensores fueron recordados no como caudillos divididos y mercenarios desilusionados, sino como caballeros nobles luchando hasta el final. El caos político, la codicia, las traiciones internas, todo fue borrado en favor de una narrativa más digerible. Martirio, heroísmo, destino perdido. La ironía era que quienes realmente vivieron en Acre quizá no se veían como parte de una epopeya. Eran mercaderes, marineros, cocineros, escribas, prostitutas, peregrinos, gente que habitaba una ciudad compleja y multicultural, donde árabe, francés, italiano, griego y latín se mezclaban en las calles. Una ciudad de contradicciones, de monasterios junto a burdeles, de órdenes cruzadas junto a banqueros venecianos. Nunca fue simple, pero la historia rara vez lo es. En el mundo islámico, la caída de Acre fue recordada como una gran victoria, prueba de la justicia de Alá, del triunfo contra los invasores extranjeros. Pero incluso esa narrativa a menudo quedó eclipsada por otras conquistas islámicas de mayor resonancia. Para los mamelucos, Acre fue una joya entre muchas. Importante sí, pero no la corona entera. Hoy la moderna Akko es una ciudad viva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con capas de arquitectura cruzada enterradas bajo calles otomanas. Turistas recorren túneles donde antaño sangraron caballeros. Minaretes se alzan junto a arcos góticos. Pescadores lanzan sus redes desde los mismos muelles donde refugiados alguna vez saltaron buscando salvación. El pasado no ha desaparecido. Solo yace enterrado bajo piedras, bajo mitos, bajo el tiempo. Y ese es el verdadero legado de Acre. No fue solo una ciudad o una batalla, sino una encrucijada, un punto de colisión de culturas, imperios e ideales. Un lugar donde fe, ambición y miedo chocaron en un último y ardiente instante. El asedio de Acre puso fin a una era, pero también aseguró que ni las cruzadas ni los fantasmas que dejaron atrás serían jamás olvidados. Y en uno de los matrimonios políticos más sorprendentes de la historia romana,
Octavio se casó con Livia mientras ella estaba visiblemente embarazada del hijo de su anterior marido. Durante el resto de su vida permanecería a su lado. Y cuando él se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, Livia fue mucho más que su esposa, se transformó en su consejera, su socia, y según algunos susurraban en su titiritera. Cuando Livia se unió a Octavio en el año 38 a.C., la élite romana casi se atragantó con su vino. Él era una estrella política en ascenso, pronto a convertirse en Augusto, el primer emperador de Roma. Y ella una mujer embarazada y recién divorciada. Escandaloso no empezaba a describirlo, pero a Augusto no le importó. Y Livia, ella sabía exactamente lo que hacía. A diferencia de su esposa anterior, Escribonia, a quien Augusto había repudiado el mismo día en que nació su hija Livia, no era una distracción emocional. Era callada, calculadora, hábil en política. Augusto no ganó solo a una mujer, ganó a una estratega. Desde el momento en que entró en su casa, Livia se colocó no como un adorno, sino como una corregente en todo, menos en el título. Organizaba salones, cortejaba a senadores, aconsejaba a su esposo sobre rivales políticos y cultivaba cuidadosamente su imagen de matrona romana ideal, digna, obediente, leal. Pero bajo la estola modesta y el velo severo se escondía una mente más afilada que la de medio senado junto. Aunque nunca recibió el título de emperatriz, pues no existía formalmente, Livia ejercía influencia tras el telón. Tenía su propio hogar, sus propias finanzas, incluso su propia guardia personal. Algo inaudito para una mujer romana. Augusto confiaba en ella ciegamente y Livia jugaba a largo plazo. No buscaba poder público. Se volvía indispensable. Cuando Augusto partía, Livia gestionaba sus asuntos. Cuando los senadores conspiraban, ella susurraba contra conspiraciones. Cuando los rivales ascendían, caían con sospechosa rapidez. Las huellas de Livia rara vez eran visibles, pero su sombra flotaba como un espectro silencioso. Y quizá, lo más importante, Livia nunca le dio a Augusto un hijo. Su matrimonio fue estéril. Pero en lugar de desvanecerse en la irrelevancia, se aseguró de que su propio hijo del primer matrimonio, Tiberio, permaneciera cerca de la órbita imperial. Livia no aspiraba a ser reina. Aspiraba a fundar una dinastía. A ojos de los demás parecía pasiva, piadosa, modesta. Asistía a ceremonias religiosas, elogiaba a Augusto en público, vivía sobriamente en una ciudad obsesionada con el exceso. Pero subestimarla era peligroso, porque mientras Augusto consolidaba Roma con legiones y decretos, Livia moldeaba el imperio en silencio, con favores, conuraciones y desapariciones discretas. La pregunta siempre fue: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger la dinastía que estaba construyendo? Rumores había muchos, y todos apuntaban a lo mismo veneno. Conforme Roma pasaba de república a imperio, los rivales de Augusto caían como fichas de dominó. Aunque la historia nunca registró la mano de Livia sobre la copa, tampoco lo descartó. La acusación más célebre que eliminó sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera entre Tiberio y el trono. El recuento de cadáveres es llamativo. Marcelo, sobrino de Augusto, y heredero favorito, muerto a los 19 supuestamente por enfermedad. Cayo y Lucio César, nietos y herederos adoptivos de Augusto, ambos muertos jóvenes lejos de Roma. Agripa póstumo, el último nieto desheredado y misteriosamente asesinado tras la muerte de Augusto. Todos inconvenientes, todos eliminados, y Livia siempre cerca. Para sus defensores, estas muertes fueron trágicas coincidencias. Roma estaba plagada de enfermedades y los juegos de poder eran despiadados. Para sus críticos, Livia era la Lady Macbeth,
Romana fría, calculadora, implacable madre, que quitaba piezas del tablero hasta dejar solo a su hijo. Cronistas como Tácito o Casio Dion pintaron a Livia como la auténtica arquitecta de la sucesión imperial más que Augusto mismo. Incluso se decía que manipuló el testamento de su marido o disimuló su muerte para asegurar una transición sin sobresaltos. Pruebas. Ninguna concluyente. Ni confesiones ni juicios. Solo patrones. Demasiados rivales muertos. Demasiadas herencias desviadas, demasiados susurros en la oscuridad. Incluso Augusto, que la amó y confió en ella, bromeó una vez diciendo que Livia se preocupaba más por el imperio que por su salud. Una broma. Con daga escondida. Sea que envenenara copas o que simplemente superara a sus enemigos con inteligencia, el resultado fue el mismo. El camino hacia el poder se despejaba paso a paso. Y con los años se volvió innegable: Livia no solo estaba construyendo una dinastía, estaba eliminando la competencia. Tiberio no era el heredero dorado. No tenía el carisma de Marcelo, la popularidad de Cayo y Lucio, ni la herencia de Julio César. Era frío, retraído, incómodo. Un hombre más apto para contemplar acantilados en Rodas que para gobernar Roma. Y aún así, gracias a Livia, llegó al trono. El camino no fue fácil. Augusto desconfiaba de él. Tiberio tenía mente militar, pero detestaba la política. Era conocido por su melancolía, por desaparecer sin aviso, por retirarse públicamente de Roma en el 600 como un gesto de desafío. Pero Livia fue incansable. Orquestó su regreso, eliminó rivales, poco a poco desgastó la resistencia de Augusto. Cuando cada heredero prometedor desaparecía, la temprana muerte de Marcelo, la enfermedad súbita de Lucio, la expedición fallida de Cayo Tiberio, parecía cada vez más la opción menos mala. Finalmente Augusto lo adoptó formalmente como hijo y sucesor, no por amor, sino por resignación. Y al morir Augusto en el año 1412, el imperio pasó a Tiberio. Ese debió ser el gran triunfo de Livia. Su hijo en el trono, su legado asegurado. Pero el poder deformó aún más a Tiberio. Se volvió frío, paranoico, desconfiado. Se alejó de Roma por largos períodos, gobernaba mediante cartas, delegaba en monstruos como Sejano. Despreciaba al Senado, al pueblo, e incluso a su propia madre. Livia intentó conservar influencia. Esperaba ser tratada como Augusto la había tratado, como consejera y compañera. Fue honrada con el título de Augusta Monedas, con su efigie estatuas en todo el imperio. Se sentaba junto a Tiberio en ceremonias públicas, pero tras las puertas él hervía de resentimiento. La acusaba de manipularlo, de haberle impuesto una vida que no deseaba. Lo más escandaloso, cuando Livia murió en el año 28, Tiberio no asistió a su funeral. Su cadáver quedó sin enterrar durante días, un insulto público final a la mujer que lo había llevado al poder. Livia pudo ganar la guerra por la sucesión, pero perdió la batalla por el afecto de su hijo. Ella, sin embargo, había comprendido algo que muchos hombres romanos nunca aprendieron. El verdadero poder no siempre venía del Senado ni del campo de batalla. Venía de la percepción. Mientras Augusto forjaba el imperio, Livia se forjaba a sí misma como la mujer romana ideal. No una reina, no una gobernante, sino algo mucho más peligroso, un símbolo. La mostraban sentada, serena, maternal. El mensaje era claro: el nuevo imperio romano estaba seguro en las manos de una mujer sabia, moral y tradicional. Fue una auténtica lección de poder blando. Patrocinó obras públicas y rituales religiosos. Se alineó con la diosa Ceres y el culto de Vesta, símbolos de fertilidad y orden doméstico. Mientras Augusto,
presumía de haber encontrado una Roma de ladrillo y dejado una Roma de mármol. Livia se aseguró de que en ese mármol también estuviera su nombre. Incluso las monedas cambiaron. Algunas llevaron su rostro algo inaudito para una mujer. Otras exaltaban sus virtudes. Pietas Concordia Fortuna. Livia no era solo una matrona. Era una brújula moral acuñada en plata. No era vanidad, era un seguro de poder. En un mundo dominado por hombres donde las mujeres podían ser descartadas de un día para otro, Livia se incrustó en el ADN político de Roma. No fue un accesorio del poder, fue parte de la maquinaria. Y Augusto lo reconoció. La mencionó en su testamento. Le dejó un tercio de su fortuna. Incluso la adoptó póstumamente en la familia Julia, dándole el nombre de Julia Augusta. Un movimiento político, sí, pero también el reconocimiento de su papel en la construcción del imperio. Con imagen, paciencia y encanto implacable, Livia se convirtió en algo nuevo, una mujer romana demasiado poderosa para ser ignorada, demasiado reverenciada para ser eliminada, y demasiado inteligente para ser subestimada. Porque si uno mira el caos que fue la dinastía Julio-Claudia, locos monstruos y megalómanos, jamás imaginaría que fue edificada por una mujer de voz suave envuelta en una estola. Pero Livia Drusila no fue solo la primera dama de Roma. Fue la ingeniera de su dinastía. Su gran juego comenzó con su hijo Tiberio. Le despejó el tablero, pero sus ambiciones no terminaron allí. Nietos, bisnietos e hijastros quedaron atrapados en una red de alianzas esponsales y colocaciones estratégicas. No era planificación familiar, era arquitectura imperial. Arregló el matrimonio de su nieta Livila con Druso el joven, su propio nieto. Otra nieta, Julia la menor, fue unida a Lucio Emilio Paulo senador. Cada movimiento era un ladrillo en los cimientos del imperio. No era simple Celestina. Reforzaba linajes, consolidaba lealtades y mantenía a los enemigos potenciales bajo su mirada vigilante. Incluso Germánico, el general más popular de Roma y el hijo adoptivo de Tiberio, tenía las huellas de Livia en su ascenso. Se casó con Agripina, la mayor nieta de Augusto. La unión entre los Julios y los Claudios fue un triunfo tanto simbólico como estratégico. Claro, las dinastías cimentadas en política y paranoia rara vez se mantienen limpias. Las luchas internas estallaron. Acusaciones de traición, adulterio y ambición devoraron a los herederos imperiales y muchos historiadores creen que Livia también intervino en esa tormenta. Si alguien debía ser exiliado, desacreditado o desaparecer en silencio para proteger el núcleo de la dinastía, así se hacía. La ironía fue que la dinastía Julio-Claudia terminaría en locura. Tras Tiberio llegó Calígula, hijo de Germánico, y uno de los tiranos más infames de la historia. Luego Claudio, su sobrino nieto, y torcidamente, también su nieto político. Después Nerón, descendiente tanto de la sangre como de los planes políticos de Livia. Cuando Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía, el árbol genealógico de Livia parecía más una hoguera. Pero no se equivoquen, cada rama había sido moldeada por ella. No vivió para ver el derrumbe, pero sí edificó sus huesos. Mientras Augusto gobernaba un imperio de mármol y legiones, Livia gobernaba un imperio más silencioso, el de la sangre, los matrimonios y la manipulación. Durante medio siglo todos los emperadores podían rastrear su legitimidad hasta ella. En la historia de las dinastías, Livia no fue solo un eslabón de la cadena. Ella forjó la cadena. Vivió mucho, demasiado, si se le preguntara a Tiberio. Sobrevivió al asesinato de Julio César, a la caída de la República, a decenas de rivales y a la transición hacia el imperio. Sobrevivió a Augusto, superó a sus enemigos y convirtió a su familia en dioses.
pero en sus últimos años se enfrentó amargamente al mismo hombre por quien había sacrificado todo Tiberio. Su relación nunca fue cálida, pero como emperador Tiberio se volvió aún más frío. La resentía su influencia, su presencia constante, sus consejos. Y Livia, tras décadas guiando un imperio, no estaba dispuesta a retirarse en silencio. El ambiente en la corte se volvió tenso. Tiberio se retiró a Capri gobernando a distancia y dejando el poder en manos de Sejano, su prefecto pretoriano. Livia permaneció en Roma rodeada de estatuas honores y el inquietante silencio de quien es reverenciada pero ya no necesaria. Cuando cayó enferma en el año 29, su muerte no fue recibida con el luto que merecía la matriarca de la dinastía Julio Claudia. Tiberio se negó a regresar. No asistió a su funeral. Retrasó su divinización, le negó honores públicos y, lo más cruel, dejó su cuerpo sin enterrar durante días. ¿Fue venganza culpa o un último acto de rebeldía de un hijo que nunca quiso ser emperador? Los historiadores retratarían a Tiberio como un gobernante hosco y paranoico atormentado por el legado de su madre. Ella había diseñado su ascenso, limpiado su camino, asegurado su poder. Pero al hacerlo quizá destruyó el vínculo más humano entre ellos. Murió a los 86 años tras casi 9 décadas de los años más transformadores de Roma. Ninguna mujer romana había ejercido jamás una influencia tan prolongada ni había compartido el poder junto a los emperadores tanto tiempo. Y sin embargo, su capítulo final estuvo marcado no por el triunfo, sino por el silencio, traicionada no por sus enemigos, sino por el hijo que había elevado al trono. Livia Drusila murió inmortal, pero Roma aún no había terminado con ella. Aunque Tiberio se negó a honrarla, el imperio que ayudó a moldear la recordó. Fue su nieto, el emperador Claudio, quien finalmente restauró su lugar en el panteón imperial, en el año 42 d.C. Más de una década después de su muerte, Claudio la divinizó oficialmente. Se convirtió en diva augusta, una diosa del Estado. Fue su ascenso cósmico final el premio definitivo a una vida de poder en las sombras. Se levantaron altares, se nombraron sacerdotisas. Su imagen se unió a la de Augusto en templos y ceremonias. En muerte logró lo que ninguna mujer antes había conseguido: ser diosa sancionada por Roma. Pero la santificación no borró las sospechas. Durante siglos, su nombre permaneció enredado en rumores. Tácito la describió como calculadora y fría, Casiodio como una emperatriz sin título, manipuladora y tal vez responsable de muertes oportunas. Suetonio, con su mezcla de historia y chisme, dejó respirar la insinuación de que envenenó a Augusto, y sin embargo incluso sus críticos admitieron su brillantez. Vivió con modestia, gobernó en silencio. Nunca pronunció un discurso público, nunca tomó un cargo formal, y aún así moldeó el destino de Roma más que muchos hombres con toga. Los historiadores modernos intentan separar mito de realidad. ¿Fue asesina, estratega, esposa leal o política implacable? Quizás fue todo a la vez. Pero lo que es innegable es su impacto. Sin Livia no hay Tiberio. Sin Tiberio no hay dinastía Julio Claudia. Su mano guió los primeros pasos del imperio. Su linaje lo gobernó el primer siglo. Su mito persiguió a Roma durante 2 milenios. En una ciudad de emperadores, conquistadores y semidioses, Livia logró lo imposible, gobernó Roma desde las sombras y ascendió al cielo, no por espada ni por discursos, sino por supervivencia. En el fondo, la historia de Livia Drusila no trata solo de palacios, venenos o estatuas. Trata de cómo una mujer navegó el terreno político más peligroso de la historia sin levantar jamás una espada ni alzar la voz. En un mundo que excluía a las mujeres del poder real, Livia lo tomó de todas formas. Y sin embargo,
De algún modo Livia reescribió las reglas, sin admitir jamás que era ella quien sostenía la pluma. Nunca pronunció un discurso en el Senado, nunca comandó un ejército, nunca ostentó un título oficial durante el reinado de su esposo. Y sin embargo, durante 5 décadas, ninguna decisión importante se tomó en el imperio sin que sus dedos la rozaran primero. Se hizo indispensable para Augusto no mediante seducción o dulzura, sino a través de la lealtad, la inteligencia y el control absoluto de su propia imagen. En una cultura que veneraba la modestia en las mujeres, Livia se convirtió en la encarnación viviente de la virtud romana. Fue esposa madre diosa, pero también maestra de ajedrez hacedora de reyes, y según algunos susurros, reina de Roma en todo menos en el nombre. Su genialidad estaba en la sutileza. Donde otras mujeres de la familia imperial como Mesalina o Agripina la menor serían vilipendiadas por su ambición, Livia escapó a la condena envuelta en virtud. Usó la tradición como armadura, y al hacerlo creó el modelo para todas las mujeres poderosas que vinieron después, pero su legado es complejo. La dinastía que construyó terminaría desmoronándose en locura y sangre. Entre sus descendientes estaban emperadores como Calígula y Nerón, hombres cuyos excesos mancharon el mismo nombre que ella que había trabajado tan duro para elevar. Y su propia relación con Tiberio no acabó en triunfo, sino en silencio y frialdad. El poder tuvo un precio. A pesar de todo, Livia perdura. Sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia antigua, no porque gobernara Roma como un hombre, sino porque lo hizo como ningún hombre pudo, con paciencia, con silencio, con el brillo aterrador de quien comprendía que el verdadero poder no grita, susurra. Livia Drusila no solo fue testigo del nacimiento de un imperio, fue su partera. No solo preservó una dinastía, la diseñó. Y no necesitó trono ni corona para hacer historia, solo necesitó tiempo. Y Livia había dominado el arte del juego largo desde el principio.